Hola, buenas. Bueno, disculpad un poco la voz que estoy algo resfriado, pero bueno, vamos con el vídeo que creo que va a ser interesante. Bueno, vamos ahí con el scrapping web con Puppeteer, muy sencillo. Aquí, bueno, en la carpeta simplemente tengo los módulos de Node y mi archivo de puppeteer.js. Se empieza requiriendo pues la librería de Puppeteer y se trabaja con funciones asíncronas. Simplemente aquí, bueno, declaramos el browser, ¿sabes? Que para que abra lo que sería el navegador, le decimos headless false para que podamos visualizarlo y que no esté escondido, ¿sabes? Porque si no iría trabajando ahí, navegaría, pero sin que fuera visible. Igualmente haría todo lo que le pidamos. Eh, y aquí, pues bueno, le ponemos que se espere a que esté cargado el contenido del DOM de la página. Entonces, para hacer una prueba, simplemente vamos a probar con el Google y vamos a lanzar bueno, vamos a hacer lo que corra. Y como podemos ver, no lo habíamos guardado, perdona, que no está guardado. Volvemos. Y ahora pues, sí, ahora sí que nos haya guardado bien. Claro, nos lanza como el navegador ese pues viaja como si fuera la ventana incógnito. Pero bueno, como vemos es lo que haría cuando vas a la ventana incógnito y pues está aquí, estaría que Google. Yo no le he dicho que se cierre ahora mismo, ¿sabes? Por eso se queda abierto. Si yo, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, le pusiera una wait page para que se esperara aquí, pues le ponemos 4, pues, que se espere 4 segundos, 4 milisegundos. Y después de eso hago una wait browser close. Entonces ya estaríamos dando dos órdenes más, que lo que haríamos sería que la abriéramos, se abre la misma página de antes, espera 4 segundos y se cierra. Es exactamente lo que hemos indicado. La wait for timeout, en algunos sitios he visto que funciona, otros que no, pero el wait for, que es lo que dice que funcionaría en teoría, no funciona en algunos casos. Entonces yo uso el wait for timeout, que es el que me está funcionando y me está dando resultados. También después de eso, ya pues bueno, le podríamos sacarle eso. Los 4 segundos no nos hacen falta, quizás después lo hemos de poner, pero ahora mismo no va a hacer nada prácticamente. Ya podríamos aquí pues buscar, en ese caso pues vamos a probar de darle en el aceptar todo. No sé yo eso sí puede ser muy complicado o qué, pero bueno, simplemente aquí sería buscando el selector que hiciera referencia al botoncito ese de aquí, que sería el aceptar todo, que en este caso pues parece que es el button ID, que bueno, a veces reacciona a eso si hace referencia al ID, a veces con el class, incluso a veces con el database, son con los distintos selectores que puedes encontrar por aquí, pero normalmente con el ID suele funcionar, así que vamos a probar con el ID. Es un button, de manera que vamos a poner un await page que haga un clic, y en ese caso pues es un button, perdón, todo eso lo vamos a poner entre backticks, y aquí pues sería un button, y aquí pues lo que hemos copiado. Vamos a ver si funciona. Esto no sé ahora mismo si, claro, sí, también tendría que funcionar, pero lo suelo poner así. Y vamos a probar. Ahora, claro, hay que cerrarlo. Ahora lo volvemos a lanzar. Module not found, dice aquí.
aquí se me ha ido a otro. Vale, es este. Esperaría 4 segundos y en teoría tendría que ir y ha apretado el botoncito. Aquí eso, claro, mira, eso aunque aquí no se viera, por ejemplo, eso no importa, porque también quiero decir, aunque el navegador estuviera escondido, haría lo mismo igualmente. Es decir, vamos a cerrar esto ahora, vamos a limpiar la terminal y pues por ejemplo, bueno, eso tampoco lo necesitamos ahora. Y aquí pues le cambiaríamos, vamos a buscar por ejemplo, una página de deportes. Y por aquí le diríamos que hiciera un screenshot. Con el screenshot. Y aquí dentro pues le podríamos poner simplemente que la guarde en esa misma carpeta y le llame captura PNG. Y pues después, por ejemplo, que simplemente, pues bueno, ya está, no tendría que cerrar el programa, le voy a poner un browser close, pero no hace falta en ese caso. Así que, por ejemplo, mira, si corremos el programa, mierda, ahora me he olvidado de lo que os quería explicar. Claro, aquí, pues si no le ponemos el headless false, por ejemplo, le borramos eso, volvemos a darle y coño, claro, ahora no hace falta poner nada de eso, simplemente está declarado como variable y punto, ahí como funciona. Y pues bueno, ahora está entrando, se está esperando los 4 segundos y ahora va a hacer la captura de pantalla, que mira, acaba de aparecer aquí al lado. Y pues podemos ver que ha ido a la página web a la que le he mandado. Si ahora le pongo, si le vuelvo a poner aquí que ponga aquí el de esto, pues podríamos ver que es donde tenía que ir exactamente. ¿Ves? Es la página donde ha ido. Bueno, aquí también podríamos volver a hacer lo de cerrar las cookies y todo eso. Bueno, volviendo a lo de antes, algo que también puede ser interesante, bueno, necesario. Estábamos aquí en el programa ese que abría el Google, aquí va a buscar el botón de aceptar todo, que está aquí abajo, y ya te dejaba aquí, pues por ejemplo, aquí si queremos escribir un texto, sería de la misma forma ir a buscar el selector donde estaría, bueno, el input en ese caso, y en ese caso pues vamos a probar con la clase y pues sería muy parecido, solo que bueno, claro, en vez de hacer un clic, ahora sería hacer un type de escribir, de tipear. Y aquí pues sería igual con los dobles backticks. Ahora en vez de buscar un botón, pues sería un input. Y aquí pues le colocamos el selector. Antes lo buscamos por un ID, ahora lo buscamos por la clase. Y aquí le ponemos el segundo parámetro, que sería lo que le queremos escribir. Vamos a poner Fútbol Club Barcelona. Y sí, y en ese caso, incluso aparte, es bueno, bastante recomendable, casi obligatorio ponerle un wait for selector y le pondríamos simplemente aquí pues lo mismo para que se asegure a que se espere primero a que aparezca o encuentre ese selector y después en el selector pues le escribe lo que le digamos. Vamos a ver si funciona.
Y bueno, se espera aquí 4 segundos, le da eso y ya lo ha escrito automáticamente. En ese caso, bueno, si aquí, bueno, creo que como está un poco así responsiva la página, o sea, está minimizado, ahora mismo no aparecería el botón de darle a buscar, o bueno, no sé, pero bueno, en el caso que salga el botón de darle a buscar, pues se selecciona el botón donde diría buscar y se le daría lo mismo que aquí con el clic, pues un clic para que haga la búsqueda. Vale, para ver más funcionalidades, vamos a buscar ahora, por ejemplo, CoinGecko, que es una página de informática de criptomonedas. Hemos limpiado la terminal, la consola. Vamos a ver cómo nos busca la página sin problema. Vale, ahora vamos a buscar pues el selector de aquí. En este caso lo que intentaríamos hacer es bueno, recuperar información de la página sin más, pero habría que hacer el mismo proceso. Hay que hacer un clic en el span o en el div. Lo haremos en el div, lo probaremos porque el span es la clase infinita. Y pues bueno, si el div funciona, pues perfecto. Y bueno, pues lo mismo de antes, hacemos un page. Un clic en ese caso porque el input no aparece hasta que no le das clic. Por eso digo que cada página es un mundo, ¿sabes? O sea, esto es un poco raro. Y vamos a hacerle que se espera aquí un wait for timeout. Pongámosle de 4 segundos en ese caso, ya que está abriendo la página hace poco. No, perdón. Eso se lo pondríamos aquí antes. Vale. Que le dé clic aquí. Aquí después de eso, una vez se le da clic, pues iríamos a buscar. Supongo que lo estén entendiendo. Es como si le hubiera dado el clic y le acabo de ordenar ahí. Y aquí iríamos al input con la clase esta de aquí. Aunque podríamos elegir el search directo. Sí, vamos a elegir el search un poco más directo. Y después de aquí, page type. Lo mismo. Input. Aquí vamos la coma. Y lo que vamos a poner, vamos a buscar, por ejemplo, Bitcoin. Que en ese caso vamos a buscar que nos busque el Bitcoin. Y después de eso, vamos a ver cómo va la cosa. Aquí vamos a decirle que espere. Vamos a ponerle que espere 2 segundos. Y bueno, vamos a ponerle aquí, ¿por qué no? Que espere también aquí 2 segundos y que nos vaya a cerrar la página porque si no siempre se queda abierta y no... Vale. Lanzamos y... Bueno, pues lo busca, espera aquí 4 segundos. Ahora le da clic en el div. Ahora se espera 2 segundos, escribe eso, se espera 4 segundos y se cierra. Bueno, 2 segundos y se cierra. De momento todo perfecto. Y vale, bueno, sin más, ahora la pequeña novedad sería que le vamos a decir que haga un page keyword press para que presione una tecla. En ese caso el enter. Con el propio teclado, como simularía el enter, la tecla del teclado. Y bueno, eso ahora mismo lo vamos a dejar comentado porque ahora que lo pienso tendremos que buscar después el próximo selector.
Así hace, bueno, hace la búsqueda, se espera, hace la búsqueda, bueno, va por el div, va por el input, escribe y le da al enter. Y aquí ya nos ha buscado eso. Ya nos ha hecho la búsqueda. Ahora vamos al... Si no me equivoco, ahora tendremos que ir a buscar este selector. Bueno, el selector donde estaría el contenido, donde pone lo de 16.862, que como lo vemos, lo he buscado rápido, sale aquí. Esto sería el contenido, el inner text, que se llama. Eso estaría, pues bueno, en el span class no wrap. No creo que este sea un buen selector para buscarlo. Data coin, data price. Class no wrap. Y eso estaría dentro de ese span. Y es del div este. Vale, sí, el data target. ¿Ves? Hay que buscar bastante. El data target sí que es el price. Eso es lo que está buscando. Está mostrando el price de la cripto en la que estamos ahora mismo en la página. Entonces, por ejemplo, el data price previously de 16.862, pues no lo podemos buscar porque está diciendo el precio y eso va cambiando. Entonces, si buscamos esto, pues en otro momento no va a encontrar este dato, ¿sabes? Pero eso sí, el price siempre va a ser el price. Me va a copiar eso y es un span. Vale, aquí vamos a hacer una await, un page, y aquí vamos a hacer eso, un eval para estar evaluando lo que sería este selector. Esto era un span. Sí, era un span. Uy. Aquí pondríamos el span. Vaya, ¿quieres estar? Bueno, no. Un error. Vale. Y aquí simplemente haríamos con el inner text, poniéndole aquí la coma, claro. Y claro, eso también tendremos que guardarlo en una variable con precio. Vamos a ponerle así, con precio sin más. Después, por ejemplo, podemos poner aquí variable, podemos poner variable Bitcoin, variable Ethereum, variable no sé qué, variable tal, variable en Shiba, variable lo que fuera, y después simplemente ponerle que en cada caso pues que de buscar aquí en el buscador, o sea, variable que aquí donde ponemos aquí, pues que aquí pusiera la misma variable, que después aquí te pusiera variable tal y el precio. Bueno, no sé si habría que darle unos segundos para que eso le dé tiempo. Ya os digo, lo mejor es que vayáis combinando entre el wait for time y el wait for selector, o que incluso pongas las dos siempre. Aquí entonces pondríamos ya un console log que nos mostrará por el precio en la consola. Y bueno, aquí, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a poner, bueno, que se espere al selector, a este mismo de aquí.
Y a la vez le vamos a decir también que se espere unos 2 segunditos y así nos aseguramos. En ese caso, bueno, espero que no falle, por eso lo he puesto todo bien, aunque recomiendo que se haga siempre eso. Y aquí, pues bueno, vamos a ponerle vamos a decirle que lo cierre después. Lanzamos, bueno, se espera aquí, busca el selector, escribe la búsqueda, la busca, y aquí en teoría está buscando el precio, y aquí ya nos ha devuelto en USDs. Pues nada, no nos ha devuelto lo que estaban buscando, pero es que creo que no nos ha buscado la página que queríamos. Entonces eso me ha pasado antes también aquí después del Bitcoin. Vamos a ponerle que se espere 4 segundos, porque a veces no se espera bien y se abre otra página. O sea, se abre otra criptomoneda porque no se ha cargado todavía. Ahora lo veremos. Lo que quiero decir es que aquí hace la búsqueda y ves que ahora aquí todavía sale Solana. Tiene que esperar. Y ahora ha salido Bitcoin, pero es que incluso así ha tardado muchísimo. Vamos a ponerle 8, ¿sabes? Esto es el problema un poco, que hay que estar muy pendiente. Claro, cuando ya estás dominando mucho una página en la que estás haciendo un scrap, pues ya dominas perfectamente en qué momentos tarda, qué cosas, en qué punto puede fallar, no sé qué, y aquí ya lo vas perfeccionando. Incluso lo vas perfeccionando y incluso así, mira, por ejemplo, ahora mismo no sé aquí qué cojones está buscando ni nada, ¿sabes? Porque no entiendo nada, ¿sabes? De lo que está buscando ni nada. Pues he encontrado aquí lo que nos está volviendo aquí, que nos devuelve el 881.000 no sé qué. Bueno, sería este de aquí. Este número de aquí, que no sé por qué cojones nos lo está indicando aquí. Pero bueno, nos está dando eso. Entonces yo había buscado el spam, el price, vale. Ya entiendo, bueno, claro. Eso también es para ir viendo cómo es el scrapping, ¿sabes? Porque me han pasado otras veces. El price, pues bueno, target price se pone en otros sitios, no solamente está, claro, no está haciendo referencia al Bitcoin. Pero eso, ahora sí, el Datacoin Symbol, este sí, porque pone BTC. En ese caso sí que se refiere al de Bitcoin. Entonces vamos a cambiar el data target de price por este de aquí, el data symbol, y aquí pues lo mismo. Y bueno, ahora en teoría no tiene eso que dar ningún tipo de problemas. Vamos a cambiar aquí los tiempos, vamos a ponerle que se espere 2 segundos. Y ahora ya vamos a probar. Perdón, lo he cerrado un segundo. Vale, vamos a probar. Está buscando, se espera un ratito, sale el Bitcoin, le da Enter y ahora ya tiene que estar buscando el precio del 16.000. Y vamos a ver. Vale, aquí, espera, no se alcanza a ver, un segundito, porque bueno, aquí se puede ver, porque no sale en la pantalla. Estaría aquí, 16.000, no sé qué, no sé cuántos. Sí, bueno. Vamos a poner aquí precio Bitcoin. Precio Bitcoin.
lo volvemos a probar. Y bueno, de esa forma se puede, yo que sé, podrías poner también aquí unos condicionales conforme si el precio está superior a tal o inferior a tal, o de tal vez que lo has guardado a tal otra que lo has guardado en tan poco tiempo. Mira, aquí sale, lo ves, precio Bitcoin 16.000 tal, que es lo que le he hecho que escribir aquí. Si que podemos poner que cada 5 segundos, que ejecute cada 5 minutos, o cada 1 minuto, cada 30 segundos. Bueno, cada 30 segundos prácticamente no, porque es lo mismo que tarda hacer todo el programa, pero ejecutar todo el programa. Pero eso, que cada X tiempo lo fuera haciendo y que nos mande avisos, depende de lo que está pasando. Y yo que sé, que suba esto un post, ¿sabes? Para hacer algo, que es una publicación, que mande un mensaje, lo que sea. Y bueno, ya más adelante os enseñaré cómo podemos, bueno, cualquier tipo de cosa lo podéis buscar por internet, ¿sabes? Como subir un contenido en un input que sea de tipo imagen, de tipo vídeo, lo que sea, incluso subir distintas fotos, todo eso tipo bot, ¿sabes? Tipo haciendo scrap, pero ya interactuando, subiendo, por ejemplo, subir post en el Instagram en un tiempo, cada X horas o en tal momento, o cuando te salga tal notificación de X cosa. Y también esto está interesante también porque puedes hacer scrap de productos, por ejemplo, del Amazon, y eso. Sabes que normalmente hay algunos programas de pago que te dejan hacer eso, pero así lo puedes hacer directamente. Irte haciendo un poco productos que salen por Amazon y tal, pues guardarte toda la información, tanto para ver lo que se está vendiendo, lo que no se está vendiendo, qué cambios ha habido en una página, si hay muchos productos nuevos, si no hay cambios, por ejemplo, e incluso, bueno, o incluso subir productos en tu página web o en tu página de Instagram o de Facebook, automáticamente cualquier cosa. Ya más adelante iremos viendo más funciones que puede tener el Puppeteer y bueno, y otras formas para también hacer scrapping web, porque hay algunos otros métodos.